el honor de tener un gran invitado, un gran amigo de nosotros, Mario, de la marca Casa Caraballo. Mario, saludos, hermano. ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. Espero que todos se encuentren bien. Ya veo que todos tienen los tabacos míos en las manos. Espero que les hayan gustado a aquellos que ya hayan fumado anteriormente. Y si no les gustan, no me lo digan. Saludos, familia. Yo me estoy fumando el Dornelo, que me encanta el tabaquito este. Ese es el maduro, el que está fumando. 828. Este es el rosado. Ese rosado, yo me estoy fumando un rosado Box Press, bien suavecito. Ah, ¿tienes este en Box Press? Sí, hice como 15 cajas nada más así para mí. Y ya, para ti privado. Y los dejé ahí, mano, y hoy abrí una caja y están súper ricos. Yo te voy a llevar unos cuantos cuando vayamos a Miami. Sabroso, a mí me encanta el tabaco Box Press. Bueno, Mario, nada, te queríamos invitar aquí para que la gente, ¿sabes? Te conozcan, te vean, tú sabes, y conozcan más de tu marca, conozcan un poco más de la historia, de qué fue lo que te trajo a esta industria del tabaco, qué fue lo que te motivó. A ver si nos cuentas un poquito. Bueno, primero que nada, muchas gracias a ustedes por patrocinar este segmento de Wolfpack Cigar Club y estar aquí entre ustedes, que los considero a todos familia. Y tuve la gran fortuna de conocer a Josly por Instagram y después a Rialdel, y nos encontramos en Miami, nos fumamos unos tabacos, nos criticamos, nos reímos. Fueron 1 hora y media, 2 horas que estuvimos juntos, pero fueron tremendas 2 horas. Ese día, esa semana yo estaba en un viaje en Miami resolviendo negocios, y ese día me corté el pelo y después me encontré con ustedes. Fueron las mejor 2 horas del viaje mío. Y se lo agradezco mucho. Gracias. Y aquí estamos luchando como ustedes. Y la trayectoria mía del tabaco empieza cuando yo era niño en Cuba. El abuelo mío era lo que se llama un viajero. Él tenía un hombre de mucha aptitud comercial, pero era malo, era un hombre malo. No le daba dinero a sus hijos, no cuidaba a mi abuela. Tenía mujeres en todos los pueblos, en todas las provincias tenía mujeres en Cuba. Wow. Y era un hombre de 6 pies, 6 pulgadas, un cubano bien lindo, bien bello. Y siempre vestido de blanco con sus guayaberas, tradicional. Y sus tabacos, pero él hacía tabaco, él trabajaba en la fábrica de tabaco, trabajó con Robaina un tiempo. Oh, wow. Trabajó con Pártaga. Y entonces él enseñó a mi papá también cómo manipular la hoja y cómo hacer los tabacos. Y entonces mi papá trabajaba y también enrollaba tabaco en las calles ahí de La Habana, de Vuelta Abajo, y los vendía a los turistas en aquellos tiempos. Cuando todavía las cosas estaban en Cuba bastante bien, el aspecto de que ya la revolución había sucedido, y mientras que uno no hablaba más del régimen, todo estaba bien. Pero en Cuba se luchaba duro para tener 8 pesos al mes, vaya. Claro. Entonces, wow. Y entonces, desgraciadamente, el viejo mío estuvo preso en el Escambray por muchos años porque fue contrarrevolucionario. Entonces, da la casualidad que lo tienen en la cabaña por un tiempo. Y aquellos que no saben del Escambray, de las cabañas, el Escambray es un lugar en las montañas de Cuba donde habían cárceles que Fidel tenía, y ahí tenía los prisioneros bajo terribles condiciones. Y la cabaña también se utilizó también como una cárcel. Y entonces el viejo mío le salva la vida a un capitán que es hijo de un comandante. Y entonces el tipo ese le dice al viejo mío, después que le salvó la vida, le dice: ven acá, que yo puedo hacer por ti. Y el viejo mío le dice: sácame de esta mierda de aquí y bótame del país. Y entonces le resolvieron, lo soltaron, llegó a la casa y empezó su vida de nuevo, pero siempre el G2 siempre nos estaba hostigando.
siempre, porque el viejo mío estaba en todo. Él era mecánico, electricista, él hacía de todo. Y estaba con el tabaco, que todo en aquel tiempo cualquier cosita era contrabando, ¿entiendes? Y el viejo se cansó y dice, nos tenemos que ir de aquí, y aplicamos para inmigración con España, con Estados Unidos y con México. España y México nos dio la inmigración, la entrada, la visa, enseguida. El viejo dice, no, si no vamos para los Estados Unidos, no vamos para ninguna parte. Y gracias a Dios los Estados Unidos nos abrió las puertas y llegamos a Miami y a luchar, como todo el mundo, las factorías en Hialeah, los campos en Homestead recogiendo tomate, lechuga, fresa, todo lo que había, y luchando. Y gracias a Dios, en los Estados Unidos, por muy jodido que sea los Estados Unidos, el que tiene la mente encabezada y trabaja duro y tiene su trayectoria, puede progresar. Exactamente. No es inmediatamente, pero puede progresar. Amén, amén a eso. ¿Tú sabes? Entonces, el viejo mío luchó bastante y yo en la escuela y en aquellos tiempos ya yo tenía 15, 16 años ya y yo me veía en Miami como perdido, ¿verdad? Todos los amigos míos, gracias a Dios, ellos estaban de buen dinero, bien vestidos. Yo siempre estaba fracasando. Y le dije al viejo, me voy para el ejército, porque yo no me puedo quedar aquí yo no voy a resolver nada. Y no había dinero. Y hay veces que yo ganaba más dinero trabajando en el Versailles de cocinero que el viejo mío en la calle, jodiéndose 8 horas al día ahí trabajando en la construcción. Entonces, a los 17 me fui para el ejército, entré como paracaidista, infantero, en la división 82, ahí en Fort Bragg, y estuve ahí unos 3 o 4 años, y vi que regresé a Miami a los 4 años a ver qué trabajo había. Me fui para la policía de Miami, fui al Highway Patrol. Yo ganaba más que ellos como sargento en el ejército. Y regreso para atrás, para el cuartel, le digo al comandante, voy a firmar 4 años más, pero me tienes que mandar a la universidad por 5 o 6 meses. Y me dice, ok. Entonces, en el ejército hay un programa que si tú tienes capacidad, hay unos exámenes que se llaman CLEP. Entonces fui al centro de educación y me firmé para tomar los exámenes esos. Y son 5 exámenes que son el primer año universitario, que es historia, inglés, matemática, ciencia. Y bueno, y cogí los exámenes y los pasé. Y entonces, en vez de empezar en el primer año, empiezo en el segundo año de universidad. Y esos 6 meses cogí clase doble y terminé un año en 6 meses y saqué mi associates, asociado. Y después por las noches fajándome ahí hasta que cogí el bachillerato. Y en aquel tiempo llegó el tiempo y me hice ciudadano americano y entonces me fui para las fuerzas especiales. Y ahí estuve hasta que Dios quiso. Tuve 22 años en el ejército. Que fue, para mí, eso fue lo mejor que yo hice en mi vida en el aspecto de que tuve oportunidades que no hubiera tenido en Miami, ¿entiendes? Claro. Y me hice oficial y entonces me jubilé y después empecé otra carrera con el Departamento de Defensa, en lo que es el contraterrorismo, y tuve 22 años cazando a gente por todo el mundo. Wow. Mario, una pregunta. Llegas a Nicaragua, ¿cómo empiezas a relacionarte con lo que es la industria del tabaco en Nicaragua? ¿Cuál viene siendo tu primera marca que sacas al mercado? Bueno, vamos a llegar a Nicaragua. Llego a Nicaragua porque me había jubilado y me llaman un ex jefe mío, me dice, oye, hay una crisis en Nicaragua, te necesito ahí, que tenemos que sacar como a 12 mexicanos y como a 4 americanos que están ahí, que pertenecen a una compañía. Y llegamos a Managua, hice un asesoramiento. Lo que estaba supuesto a hacer una misión de 5 o 6 días, la convertí en una misión de 3 años. Porque sacamos a los mexicanos, los sacamos, sacamos un grupo por Costa Rica y el otro lo sacamos por Honduras, y entonces llegaron a México y a los Estados Unidos. Pero
la compañía con quien estábamos trabajando tenía muchos problemas de seguridad y entonces cuando hice el asesoramiento se los detallé todo y también le hice una propuesta de que si nos mantienen aquí trabajando le podemos resolver todos estos problemas. Y ahí es donde llega el 828, porque ahí tuve que negociar el sueldo mío diario como consultor y ellos querían pagarme como 450 pesos al día. Yo le dije, no, yo soy un asesor con tantos años de experiencia, ya yo soy un asesor de alta categoría, yo sé lo que ustedes pagan. Normalmente un asesor gana 1.500 pesos al día, la compañía, y le pagan al asesor de 700 a 800. Y yo le dije, a mí me tienen que pagar 828. Y en el traqueteo me dicen que está bien, ¿ok? Entonces, el primer año estoy trabajando 12, 18 horas al día, pero todos los días estoy cobrando 828 caballos. Y al estar ahí un año, dije, ok, ya llevo aquí un año, tengo que ir a Estelí, tengo que hacer mis reconocimientos, tengo que empezar a conocer a la gente, y me tiro para Estelí. Y la primera vez que fui a Estelí, todos los cubanos me cerraron la puerta. ¿En qué año es eso, Mario? 2018. 2018. Sí, todos me cerraron la puerta. No, que tienes que comprarme 30,000 tabacos, tienes que comprar 15,000 tabacos, tienes que sacar 3 vitolas de cada uno. Bueno, yo dije, coño, más nunca yo puedo hacer los tabacos que siempre quise hacer como joven. Y me fui para la casa y a las 2 semanas regresé otra vez y empecé a recorrer otra parte de Estelí, ¿verdad? Y me topé eso con Papito Gómez, que es una gran persona y estoy muy agradecido por él. Y le digo, mira, mi hermano, todo el mundo aquí me está cerrando la puerta. Y yo quiero ver si tú y yo podemos trabajar. Y yo entiendo que tú tienes que ganar dinero, pero le digo, ¿me puedes hacer 5,000 a 10,000 tabacos? Y para empezar. Y me dice, sí, yo trabajo contigo. Yo le dije, mira, me gustaría hacer 5,000 primero, pagártelos todos, después darte un poquito de dinero para que me empiece los otros 5,000 y después pagarlo todo. Y así empezamos. Y Papito fue el que me abrió las puertas. Y mientras él empezaba conmigo a desarrollar las ligas, yo estaba buscando quién me iba a hacer las cajas. Y entonces las cajas fue un desastre. Cada vez que iba a un cajero lo que hacía era una mierda, un fracaso. Y entonces, y las cajas son caras. Una caja buena te cuesta de $6 a 15, 20, lo que sea. Y en Nicaragua no tienen la capacidad que tienen en la República Dominicana, que te hacen cajas de cartón forrada, ¿verdad? Que son un poquito más baratas, pero son bellas. Bellas. Bueno, hicimos las cajas de madera. Me encontré una compañía que se llama Cosiaga y empezamos a hacer las cajas. Y en un promedio de un año se desarrolló todo. Y ya yo tenía los tabacos ahí. Entonces después empecé a buscar cómo iba yo a distribuir esos tabacos en los Estados Unidos. Y me encuentro con un muchacho que se llama Eduardo Tarazona, de Tarazona Cigars. Y empiezo a hablar con él. Él quería vender su compañía como por $25,000. Le dije, no, yo no te lo voy a comprar, vamos a ser socio aquí tú tienes ya un sistema de distribución, tú tienes clientes ya, vamos a introducir las ligas nuevas, las vamos a introducir en el show de Las Vegas, Y bueno, todo lo planeamos, todo salió perfecto. Fuimos a Las Vegas en el 2019, lanzamos al PCA, lanzamos el 828, cuando aquello estábamos con Salt-Liff, que era el que distribuía en todos los Estados Unidos. Salt-Liff es una compañía de distribución que tú le pagas a ellos un 12-15% y ellos se encargan de todo, ¿entiendes? Y empezamos, oye, y esa semana vendimos $30,000 en tabaco, mi hermano. Wow. Sí, no, yo me quedé frío. Wow. A todo el mundo le encantó el 828 y vino Jimmy de Stogie Press y le hizo un estudio a
a este que es el torpedo y al belicoso, que es el más pequeño, que salió, el belicoso salió con un 91 y este con un 95. Wow. Y entonces eso me dio una potencia con todos los launches en Atlanta. Atlanta, que la mayoría son de afroamericanos y les gusta. Bueno, eso fue fantástico. Pero tuve la desgracia que en el 2020 caigo con cáncer y mientras las cosas se estaban moviendo bien, fuimos al PCA otra vez y me estoy dando cuenta que hay problemas como este muchacho me está manejando la compañía, ¿verdad? Ok. Que está sobregastando aquí, empleó a 2 vendedores que no lo debió haber empleado. Yo no podía estar ahí todo el tiempo porque estaba enfermo, estaba con la terapia y eso. Y entonces entonces me caí. Me hicieron cirugía, tuve quimioterapia, después tuve radiación y tuve casi 8 meses fuera de la jugada. Wow. Y en esos 8 meses el tipo me hizo una trastada. Wow. Fracasó la compañía y perdimos como $250,000. Ay, Dios mío. Wow. Y me hace el fraude de abrir 5 tarjetas de crédito a nombre mío y las carga con 300,000 caballos. Pero se jodió porque yo soy investigador. Yo después que yo me fui del ejército, yo me convertí en un agente especial trabajando en contraterrorismo. Entonces yo sé cómo se hacen las investigaciones. Claro. Y yo hice la investigación y se la presenté al FBI, se la presenté a la policía y a las compañías de crédito y inmediatamente me dieron la razón. No tuve que pagar nada. Pero, wow, gracias a Dios, man. Sí, muchas gracias a Dios. Pero la reputación de la compañía se cayó. Cayó, claro. Se cayó porque el hombre le debía dinero a ciertas personas, no llegó el producto a ciertas bodegas como debió llegar. Nunca, una mala suerte de madre. Entonces yo dije, bueno, aquí ya se acabó esto, ¿no? Y yo no soy tipo de vencerme rápido. A mí, tú me tienes que dar a mí bien duro para yo vencerme, ¿entiendes? Y te dije, estaba deprimido, estaba bien. Bueno, yo lo quería, tú sabes. Y me senté una noche y empecé como hacía yo en el ejército. Vamos a hacer un plan de ataque aquí. Y empecé a escribir todos los positivos, los negativos. Y dije, vamos a darle otra oportunidad. Y entonces seguí, abrí la compañía Casa Caraballo. Seguí con la marca mientras estoy desarrollando por el lado el branding nuevo de Casa Caraballo, que van a ser los bands nuevos, ¿entiendes? Y así todo, me tiro otra vez al PSA este año pasado y fue un fracaso en el aspecto de que no se vendió nada, pero todo el mundo conoció quién es Casa Caraballo, ¿verdad? Claro. Y ahora, siempre, exacto, y entonces ahora yo soy la cara de la compañía y ven que soy un tipo serio, ven que soy un tipo ya maduro, ya que no, ¿entiendes? Entonces, en ese aspecto fue positivo. Y el último día del PSA me saco la lotería y viene un judío ahí, ustedes lo conocen, él tiene su marca de tabaco. Y él había llevado los tabacos míos a Israel en el 2019 y a todo el mundo le encantó los tabacos esos en Israel. Me dice, oye, necesito que me venda unos tabacos para volverlo a llevar para allá. Y yo le dije, bueno, te tengo que vender mínimo $4,000. Me dice, dámelo. Y el último día vendí $4,000. El costo el costo un poquito más o menos, pero exacto. Fue fantástico porque, bueno, resolví. Y entonces, cuando uno regresa a la casa, tú sabes, todos los trastornos, porque el problema con el tabaco, y Reidel te va a decir esto, es la compañía que no tiene dinero no puede trabajar. No, claro. Porque todo cuesta dinero. Nadie, mira, que tiene conexión en la República Dominicana, él lleva 8 años trabajando con una fábrica y si él pide 10,000 tabacos, se lo dan y no le piden el dinero porque sabe que va a pagar. Pero esa relación cuesta muchos años establecer, ¿entiendes? Seguro. ¿Entiendes? Y como este muchacho fracasó, el que me hace los tabacos a mí se quedó como, entonces yo tuve que volver a mostrarle de que yo soy una persona seria, que conmigo no hay problema, que yo pago. Y yo soy un tipo que yo pago mis cuentas. Si yo te debo $2, te los pago inmediatamente. No espero al año que viene. No. Claro. Yo resuelvo, siempre estoy adelantado, ¿verdad? Y Mario, entonces, disculpa,
para más o menos las personas puedan entender cómo fue el paso que tuviste que dar entre una marca y otra marca. El 828 sale en el 2018, que fue el inicio de esa compañía. Después del 828, ¿qué te hace crear otra marca? Bueno, hablando con la fábrica, con Papito y eso, son fábricas que hacen tabaco. Por ejemplo, la fábrica de Papito construye la marca más grande de Canadá, que se llama Havana Caso. Ajá. Entonces, yo le dije, ¿no te gustaría tener los tabacos tuyos en los Estados Unidos? ¿Cómo que no? Entonces, vamos a crear una marca y vamos a ver qué es lo que hacemos. Y ahí nace el Apache, ¿verdad? Mientras el Apache le salió estupendamente. Entonces, con la fábrica que me hace las cajas, ellos también hacen tabaco. Ellos le hacen tabaco a Oliva. Y ellos también querían sacar algo para los Estados Unidos. Y le dije, bueno, vamos a hacer las mezclas y vamos a trabajar. Eso se demoró un proceso de casi 18 meses para sacarlo, para que todo estuviera perfecto. El Don Nelo no era el nombre que yo quería. Yo quería un nombre más cosmético, ¿verdad? Pero el Don Nelo es el padre, el dueño de la fábrica, un señor que luchó mucho en Nicaragua, tú sabes, entonces hay que darle respeto. Entonces le hicimos aparte Sí, Don Nelo, tú sabes, y salió un tabaco. Y entonces la Tampeña, esa estaba supuesto a salir en 2020, pero el socio mío la cagó. Al no salir, esa marca se quedó ahí congelada. Y yo veo que, bueno, vamos a sacar esta marca para cuando vayamos al PCA, no vamos con lo mismo, vamos con algo nuevo. ¿Entiendes? Claro. Entonces lo que hice con la Tampeña es que yo la registré, porque como estaba con el otro socio, dije, déjeme registrarla para si algún día me quiere decir HOV, le enseño la de registro, que esa es mi marca, mi hermano, porque yo fui el que la registré. Y le cambié el anillo. El anillo no tenía el símbolo de Casa Caraballo atrás, ¿entiendes? Esa es la Tampeña. Esta es la Tampeña. Entonces le puse eso ahí como garantía, ¿verdad? Claro, claro. Y el original tenía la segunda banda abajo, entonces se la puse aquí y le puse Habano. Y de ahí salen esas tres marcas que fuimos al PCA basado a lo que los retailers están pidiendo, ¿verdad? Todos los retailers, que aquí donde viene la confusión, todos los retailers te dicen, oh, me encantan las cosas nuevas, me encantan tratar cosas nuevas, pero cuando se las presenta, exacto, todos te dicen, no tengo espacio. Déjeme probarla y te llamo. Y entonces, por ejemplo, en el PCA, yo regalé 3,000 tabacos, campeón. Wow. Ok, yo a todo el mundo le he dado un paquete, pam. Nadie de esa gente que yo le di tabaco, que yo he vuelto a comunicarme con ellos para ver si quieren comprarme la marca. Nada. Y yo los llamo, le di 1 mes y medio después del PCA, los llamé, después le di 2 semanas, los llamé, y cada 2 semanas yo los jodo, yo los llamo y le digo, ¿qué pasó? Todos me han dicho que no. Entonces me sentí deprimido en el aspecto de, todo el mundo me dice que estos tabacos están buenos, pero esta gente no quiere las tiendas. Y yo entiendo parte de esa ideología, porque si tú lo único que conoces es las ligas grandes, entonces eso es lo que tú conoces. Exactamente. Pero si tú no le das al cliente tuyo algo diferente, él nunca va a saber lo que hay. Y entonces el problema que hay en la industria es, número uno, la industria no tiene ética ninguna. ¿Ok? Aquí te meten el palo y ni dan 2 pestañas. ¿Entiendes? No hay respeto ninguno, claro. Es algo así, ¿entiendes? Entonces, los retailers se meten en el negocio del tabaco y no saben lo que están haciendo. Son gente que están jubilados, que quieren tener su tiendita y dicen, yo me voy a meter en el tabaco. Y entonces emplean a un tipo o una muchacha que no sabe nada del tabaco tampoco, lo ponen detrás del mostrador
Y cuando vienes tú por la puerta y le pregunto, ¿dónde está el humidor? Ah, está allí. Y no salen detrás del mostrador a caminar contigo para relacionarse contigo y hacer, oye, ven acá, ¿cómo tú estás hoy? ¿Qué es lo que te gusta a ti? Exacto. Bueno, ¿qué busca? Exacto. Bueno, mira, a mí me gusta el Epe Carrillo, que es tremendo tabaco. Si te gusta el Epe Carrillo, el 828 claro es igualito al Epe Carrillo. Aquí tienes otra alternativa, ¿verdad? Claro, claro. No hacen eso. Oh, ¿te gusta el 828 oscuro? Mira, el 828 oscuro es igual que el Davidoff Late Night. ¿Ok? Y te cuesta la mitad. Y es un tabaco excelente, ¿verdad? Bueno, no hacen eso. Entonces, están estancados en las grandes marcas. Las Espinosa, que son excelentes, Padrón, que son excelentes, Perdomo, Placer, toda la gente grande que hace buen tabaco. El problema es que todo el mundo que es serio y que sabe lo que es el tabaco, no te hace un tabaco mal. Todo el mundo te está haciendo buenos tabacos. Bueno, fábricas pequeñas que nadie las conoce hacen unos tabacos excelentes, pero no tienen el mercadeo, no tienen a nadie que sea la voz de ellos, que esos tabacos salgan al mercado. Y también hay esta hipocresía en lo que es el mercado del tabaco. Por ejemplo, hay una marca que salió en el 2018. El tipo salió con 500 cajas y el tipo de día a noche una sensación. Él llevaba ya como 20 años en el sistema como vendedor. Claro. Y ahora él saca su propia liga y el tipo es un tipo que habla elocuentemente, un tipo con mucha clase y sacó un buen tabaco. Pero el tipo tiene unas conexiones enormes, ¿entiendes? Unas conexiones enormes y entonces muchas de esas fábricas le facilitaron a él lo que él necesitaba. ¿Entiendes? Quiere decir, crédito. Si yo pudiera trabajar con crédito, así es, papi, así es. ¿Entiendes? Si uno puede trabajar con crédito, puede trabajar más, ¿verdad? Pero en el tabaco muy poca gente te da crédito. Exacto. ¿Entiendes? Muy poca gente. Entonces, ese tipo hoy en día, el primer año vendió 200,000 tabacos. ¿Ok? Y ya está vendiendo ya casi los 500,000 al año. Pero Mario, la experiencia que tú tuviste en el PCA este año, que fue negativa, yo he hablado con dos personas que también tienen sus marcas boutique, como se dice, y me contaron lo mismo, que tuvieron una experiencia negativa, pero acuérdate, yo creo, esta es mi opinión, es la primera vez que en el PCA le abren un espacio a lo que es el boutique. Yo creo que con el tiempo, a medida que pasan los años, se va a abrir un poco más, porque es lo que tú dices, la gente están enfocadas nada más en las marcas del legado, las marcas grandes, y no quieren abrir la mente a probar. Exacto. Pero mira, el PCA nunca ha estado cerrado para los boutiques. Lo que pasa es que, por ejemplo, si tú vas solo al PCA, te quieren cobrar $15,000 por un espacio de 10 por 10. Entonces, son $15,000, mi hermano. ¿Okay? Entonces, una compañía pequeña como yo y como otras, $15,000 son a veces casi medio año de ingreso. ¿Okay? Medio año de ingreso. Entonces, muchas de las compañías se echan para atrás, pero por eso uno va con un distribuidor como Sutliff. Sutliff alquila un espacio grande y lo que te cuesta es $5,000. ¿Entiendes? Entonces, yo, hablando con la BCA, le dije, ¿por qué no? Y empezamos, el director de la BCA empezó a rezar y habló con la PCA y le dieron este espacio y llegamos 20 marcas y fue un éxito en ese aspecto, ¿entiendes? Fue un éxito.
Esto, el año que viene a lo mejor yo y Raider estamos juntos y alquilamos un de eso y lo hacemos nosotros solos. Siempre, ahora que conozco a más gente, hay más opciones, ¿entiendes? Claro, claro. Más opciones. Pero mira, de cada cosa negativa que le pasa a uno en la vida, siempre hay lecciones que cuestan más dinero que lo negativo, ¿verdad? Exacto. Y si uno es inteligente y tiene capacidad, se da de cuenta de eso y vuelve eso en un positivo, ¿entiendes? La mente de uno es muy importante en el negocio, ¿entiendes? Lo que dicen los americanos, positive mindset, ¿verdad? Yeah. Bueno, en el negocio que yo estaba antes, que era el ejército, si tú no tienes una mente positiva, te matan. Claro. Porque la reta que uno tiene, que uno enfrenta todos los días en el ejército, sea en una guerra, en combate o en tiempo de paz, son retas enormes. ¿Entiendes? Porque el nivel de expectación de los comandantes es aquí, no aquí. Entonces, nosotros tenemos que estar operando al 150% siempre, no el 100%. Claro. Entonces, para mí eso no es nada nuevo. El trabajo a mí no me da miedo y darle duro, mientras más duro le doy, mejor me siento. ¿Entiendes? Entonces, eso es positivo, eso ayuda a uno a sobresalir. Y mira, pasa el tiempo, me tiro para Texas, voy a Houston y en una semana engancho a 5 bodegas. ¿Ok? Que son 5 bodegas de afroamericanos, que es muy difícil. Yeah. Porque ellos se cuidan mucho. Y Ellos se apoyan mucho entre ellos. Ellos se apoyan más que nosotros los hispanos. Exacto. ¿Okay? True. Oye, yo estuve en Atlanta en abril y estuve en Atlanta en muchas tiendas que venden tabaco, lounge, y hay muchos lounges que solo venden marcas que las hacen, que los dueños son afroamericanos. Ahí no vas a encontrar otra cosa. Más nada. Mira, el mercado de Atlanta fue bien bueno conmigo cuando yo andaba con Tarazona. Ahora estoy sobresaliendo esas relaciones otra vez y estuve ahí hace un mes y estuve en 2 tiendas y hice un cut and light. Los cut and light uno no gana mucho dinero, pero sí, uno da. A todo el mundo le encantó los tabacos. Y te conocen, brother. Y te conocen. Un tipo me dice, mira, no te puedo pagar esta noche porque la tarjeta, que esto, lo otro. Le dije, no te preocupes, que yo no me voy a morir de hambre por $500, mi hermano. ¿Entiendes? Claro. Tranquilo. ¿Entiendes? Entonces, yo soy un tipo, lo que llama, yo soy hombre de palabra. Si tú me dices a mí que tú me vas a pagar algo, yo nunca te voy a molestar para que tú me lo pagues. ¿Ok? Claro. Yo espero que eso nazca de ti y que tú me lo pagues. Aunque sea 2 años después, no importa. ¿Entiendes? El tipo todavía no me ha pagado. Wow. Hablé con él el otro día. ¿Qué pasa? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Me dice, sí, bien. Tranquilo. Le dije, ok, no hay problema. Y después a los 3 días me manda un correo y me dice, oye, se me pasó, perdóname. Le dije, no, tranquilo. Cuando tú estés ready, la cuenta mía está abierta. ¿Ok? Todavía no me ha mandado el billete, no hay problema. Yo sé dónde él vive, tú sabes. Yeah. Mario, argumentando un poco lo que decías acerca de las tiendas retail, yo te apoyo mucho en ese comentario. ¿Por qué? Porque aparte de yo ser fábrica, soy tienda retail. Exacto. Y muchos clientes en mi tienda, yo agrego una marca boutique, una compañía pequeña, y tú ves que pasa un tiempo a que ese cliente diga, oh, déjame probar algo nuevo. Y ese cliente, tú vas a ver que él te va a ordenar un tabaquito. Uno nada más. El que te ordene un tabaco es porque le está trayendo curiosidad. Exacto. Y después tú ves que esa marca pequeña se aumenta potencialmente la venta, y simplemente es eso, porque el que lo prueba
le gustó, dice, oh, llevo 15, 20 años fumando todas las marcas tradicionales, las marcas grandes. Ajá. Encuentro este producto 50% más económico y es un tabaco que me da todo ese placer que me puede dar una marca grande. Exacto. Y sí es muy importante y le pedimos como fabricante, como apasionado de la industria, que por favor ayuden a sus clientes a poder encontrar un producto nuevo, Bueno, más mira, económico. exacto. Tú sabes que, por ejemplo, cuando nosotros creamos una liga, es un proceso de exploración. Eso no es que esta es la liga ya y mañana estamos fumando el tabaco, no. Sí, Eso es un proceso de exploración. Y uno hace 20 ligas antes de llegar a esa única liga Exacto. que es la que le gusta. Y después que la tienes hecha, por ejemplo, cuando yo hice la línea 828, hicimos 15 ligas de cada una. Y de las 15 cogimos 3. Y eso se demoró, como le digo, casi 18 meses, porque después que se hacen los tabacos, hay que curarlo. Hay que ponerlo ahí 20, 30 días, 15 días para probarlo, para ver si están buenos. ¿Entiendes? Y la gente no sabe que es un proceso de exploración. ¿Entiendes? Entonces, como dice Raidel, cuando el cliente está curioso, también hay que saber cómo acercarse al cliente y decirle, ¿qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué paladar estás buscando para ayudarte, verdad? Y entonces introducirlo a otras marcas. Mira, esas personas que te fuman el Plasencia nada más, el Perdomo nada más, el Davidoff nada más, el Opus X, que lo único que fuman es eso. Esa gente no tiene un paladar. El paladar de ellos está muerto. Muerto. Esa gente, tú le das un tabaco que no tenga un anillo y ellos se creen que se está fumando el mismo tabaco que se fuman siempre. Porque no tienen el paladar. Entonces, como personas aficionados del tabaco, el buen fumador de tabaco siempre está probando cosas nuevas. Claro. correcto. Siempre está cambiando el paladar. Que eso es lo bonito de este mundo, Claro. la variedad que hay. ¿Entiendes? Siempre está, por ejemplo, cuando ustedes hicieron la rifa esa y me mandaron 8 tabacos que eran de diferentes marcas, yo me los fumé todos porque todos estaban buenos. ¿Entiendes? Claro. Me gustaron uno más que otro. ¿Entiendes? Claro. Pero ninguno estaba Claro. malo. Ninguno. Y lo bueno es que me di de cuenta, cuando uno se fuma varios tabacos diferentes, uno se da de cuenta Sí, de la diferencia eso sí es la verdad. en ese tabaco que se ha construido. Ujú. Si yo lo único que fumo es 828, eso es todo lo que conozco. Te Exactamente. estás limitando, te estás limitando. Mira, yo tengo cajas ahí que de vez en cuando, yo tengo un amigo en Nueva York que viaja a Cuba y él me trae hoyo de Monterrey, él me trae un coiba. A mí no me gusta el coiba. No me gusta. Ajá. Me gusta el Bolívar, El Bolívar, ajá, sí. que es Muy bueno. un tabaco diferente al coiba, ¿verdad? Completamente. El vejique, que a todo el mundo le encanta, a mí no me gusta. Me gusta el hoyo de Monterrey. Muy rico lo de Monterrey. ¿Entiendes? Sí. ¿Entiendes? El Cauba, que es un tabaco de Cuba. Exacto. Guantanamera, que es otro tabaco cubano. Son tabacos que tú no le ves mucha fama, pero mira, son buenos tabacos. ¿Entiendes? Entonces, él también me trae tabaco de la calle. Y tú te fumas unos tabaquitos esos de la calle de Cuba y tú dices, mi madre, ¿qué es esto? Esto es oro. ¿Entiendes? Oro. Sí. Entonces, el que sabe fumar tabaco sabe que tiene que fumar variedades. Sí. Claro.